Queridos hermanos y hermanas, y a toda la congregación de amistades de la verdad presente, les envío un saludo afectuoso en el amor de Cristo, deseando que la paz del Señor sea no solamente en vuestros corazones, sino también en vuestro hogar. Tenemos ahora la conferencia titulada Los riesgos de la educación escolar. Y para ello utilizaremos las Sagradas Escrituras y algunos párrafos de los testimonios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, leemos lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Mis queridos hermanos y hermanas, es muy lamentable en cuanto a los métodos de educación, instituciones del saber que no tienen para consigo un fundamento de educación altruista y elevado, dejando la verdad del Señor, dejando de lado la palabra del Señor en cuanto a la educación. Ese tipo de instituciones carece de aguas de vida y en su lugar están vacías. Y el pueblo equivocadamente tiende a conducirse en la educación escolar buscando cisternas. Pero otro mal terrible: estas cisternas se encuentran rotas y no retienen agua, el agua de vida. El niño Jesús y su primo Juan el Bautista no asistieron a las escuelas populares de su tiempo porque era peligroso asistir. Ya lo dice el don de profecía. Veamos en el deseado de todas las gentes, en la página 50. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales, y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Las enseñanzas que se impartían en las escuelas de su tiempo estaban llenas de errores y de especulaciones humanas. Por eso el Señor Jesús, su madre, no fue llevado a estas instituciones educativas, puesto que carecían de la verdad. Antes, al contrario, se mantenían suplantando de la verdad de Dios errores y especulaciones humanas. La verdadera educación tiene el propósito de buscar a Dios. Qué inútil es para el estudiante, como en el sistema educativo, que carezca de la palabra de Dios. La escuela del cielo no lo reconoce. Veamos un párrafo también que nos señala lo que he estado expresando. La tradición había suplantado en gran medida a las Escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Mis queridos oyentes, la experiencia que se obtiene de una aceptación personal de la palabra de Dios en el tiempo del pueblo en el que se encontraba el Señor Jesús no tenía cabida en su sistema educativo, lo que se consideraba como una educación superior. Sin embargo, el hecho que se obtenían
de colocar la palabra de Dios como fundamento de toda educación era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Y como consecuencia, la Escuela Superior del Cielo no podía reconocer al estudiante, porque se había llenado sus mentes de asuntos inútiles y que no podían ser reconocidos en tal institución educativa superior, a saber, la del cielo. Es así como nosotros podemos incurrir en riesgos en cuanto a la educación escolar. El deber de cada padre con la educación de sus hijos, veámoslo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y verso 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En el libro de Patriarcas y Profetas, la página 642, nos declara con respecto a la educación que nosotros debemos de retener en nuestra vida y de llevar a efecto en la educación para nuestros hijos. Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hicieran saber cómo habían obrado con sus padres. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia y no debía ser delegado a otra persona. En vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Instruir en las grandes obras que Él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un Redentor que había de venir. Los padres tenían que mostrarle la educación histórica. Esta debería ser repetitiva hacia las distintas descendencias, a los hijos, y estos a su vez a sus hijos durante las generaciones sucesivas. La historia sagrada no tenía que ser recluida o desplazada por historias humanas. En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 642 y 643, también nos declara que esa fue la educación de Moisés en la humilde choza de Gosén, la de Samuel por la fiel Ana, la de David en la morada montañesa de Belén, y que de Daniel, también antes que el cautiverio le separara del hogar de sus padres. Tal fue también la educación del niño Jesús en Nazaret, y la recibió el niño Timoteo, quien aprendió de labios de su abuela Loida y de su madre Eunice las verdades eternas de las Sagradas Escrituras. Ningún padre cristiano debería someter a sus hijos bajo la influencia de maestros no cristianos. Los padres acuden a estos terribles riesgos, pues pueden tratar de contrarrestar la mala influencia de sus padres. ¿Por qué? Porque el ejemplo y la instrucción de estos es más fuerte. ¿Cuánta diferencia hay entre aquellas escuelas donde se enseñaban por medio de los profetas de Dios y nuestras instituciones modernas de saber? Es alarmante la ignorancia que existe acerca de la palabra de Dios entre los que se hacen llamar cristianos. Y ahí encontramos amistades perversas que están instruyendo a la juventud en los caminos del crimen, de la disipación y del libertinaje. Como podemos observar en las escuelas donde no tienen el temor de Dios, la influencia también de las amistades tiende a rebajar las normas que los hijos han aprendido en su hogar. Y estas malas prácticas corrompen aquellas sanas costumbres que han recibido. Un párrafo más lo encontramos en el libro de Joyas. En el libro de Joyas, tomo 2, página 184, leemos lo siguiente. Si los padres permiten que sus hijos reciban educación en el mundo y hagan del sábado un día común, entonces no podrá ser puesto sobre ellos el sello de Dios. Serán destruidos con el mundo y
¿no recaerá su sangre sobre los padres? Pero si enseñamos fielmente a nuestros hijos los mandamientos de Dios, los sometemos a la autoridad paternal y luego por la fe y la oración los confiamos a Dios, Él cooperará con nuestros esfuerzos porque lo ha prometido. Y cuando el azote abrumador recorra la tierra, ellos estarán con nosotros escondidos en el pabellón secreto del Señor. Muchos hijos de padres que se hacen llamar cristianos reciben educación escolar violando el santo sábado. Esto trae resultados funestos. Los exponemos como riesgo al transgredir la ley de Dios en su santo sábado, porque reciben educación escolar en una institución donde el sábado no lo tienen como día de descanso. Entonces nuestros hijos están transgrediendo el sábado y nosotros como padres somos responsables al grado de que puedan ser perdidos para siempre. Y los padres somos responsables de la transgresión de nuestros hijos porque nosotros permitimos que ellos estén violando el sábado como si fuera un día común. Eso es así como Dios no puede cooperar con nosotros en los esfuerzos de lo cual Él ha prometido. Pero cuando nosotros evitamos que nuestros hijos transgredan el sábado, recibiendo educación escolar, en un día no común, sino en el día santo del Señor, se nos dice que cuando el azote abrumador recorra la tierra, cuando las 7 plagas postreras hagan su juicio en esta tierra, ellos estarán perdidos. Pero si nosotros evitamos que nuestros hijos transgredan el sábado, la promesa es que ellos estarán con nosotros escondidos en el pabellón secreto del Señor. Y así serán revestidos de un escudo de protección. Esto deseamos nosotros para con nuestros hijos. Algo importante también, el peligro de leer libros de texto de autores mundanos. ¿Es educación? Pregunto. ¿Libros de texto que sean contrarios a la palabra de Dios? ¿Es esto educación? Consideremos ahora el peligro o los riesgos que conlleva libros de texto de autores mundanos. Podríamos preguntarnos lo siguiente: si es educación que libros de texto sean contrarios a la palabra de Dios y que se tomen para ser instruidos en educación. La pregunta es si esto es educación. Veamos al don de profecía al respecto. Y para ello leeremos Consejos para maestros, padres y alumnos, la página 16. Cuando se pone a un lado la palabra de Dios por libros que apartan del Señor y confunden el entendimiento acerca de los principios del reino de los cielos, la educación impartida es una perversión del vocablo. No podemos llamar educación a libros que contrarían la educación de la palabra de Dios por reemplazarla por libros de texto de autores que contrarían a esta. Esto no lo podemos aceptar como educación, según lo señala el Señor. Otro párrafo lo encontramos también en el Espíritu de Profecía, que condena el uso de libros de texto de autores incrédulos. El mismo libro ya mencionado, Consejos para los maestros, padres y alumnos, la página 366, nos dice con respecto al uso del libro de texto de autores incrédulos. Para conseguir una educación, muchos creen necesario estudiar los escritos de autores incrédulos, porque dichas obras encierran brillantes perlas del pensamiento. Pero, ¿quién fue el que creó estas perlas? Fue Dios, y Dios solo. Él es la fuente de toda luz. ¿Por qué entonces interesarnos dentro de ese fárrago de errores encerrados en las obras de los incrédulos
por causa de unas cuantas verdades intelectuales, cuando toda la verdad está a nuestra disposición? Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos por altruismo elevada educación a libros de texto que desplazan el saber de la educación superior que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y le damos realce a estas perlas como si fueran de lo más precioso, cuando en realidad son apenas un reflejo y poco del saber que se encuentra en su mayor, las Sagradas Escrituras. Allí es la fuente de toda luz. ¿Por qué entonces interesarnos o internarnos dentro de ese fárrago de errores encerrados en las obras de los incrédulos, por unas cuantas verdades intelectuales que encontramos allí, cuando toda la verdad está a nuestra disposición en la palabra del Señor? Un párrafo más podemos encontrarlo en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, en la página 366. ¿Cómo es que hombres que están en guerra con el gobierno de Dios llegan a poseer la sabiduría de que a veces hacen gala? Si el tiempo y los esfuerzos gastados en sacar alguna que otra idea brillante de las enseñanzas de los incrédulos se dedicaran a estudiar las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios, millares que hoy día se encuentran en tinieblas y en sombra de muerte, gozarían en la gloria de la luz de la vida. La luz de la vida la encontramos en la palabra del Señor. La palabra de Dios es un raudal, es una fuente inagotable de conocimiento y de educación, que en ella podemos encontrar que hombres que desprecian se quedan apenas y con las migajas del saber. Otro párrafo lo encontramos en Conducción del Niño, acerca de la importancia del hogar como una escuela, porque es allí donde vamos a encontrar los mayores valores que como padre y madre debemos inculcar a nuestros hijos, y no solamente los valores morales, sino también los que se relacionan estos con los religiosos. Así que tenemos dos importantes líneas de educación. Por un lado, los valores morales, y por el otro lado también tenemos los valores religiosos. Pero de estos, la mayoría de las escuelas desestiman la educación de la palabra de Dios, porque no es en las escuelas donde encuentran los valores morales, y tampoco se estima en ellas la educación de la palabra de Dios. Veamos un párrafo. Consideremos la importancia del hogar como escuela en cuanto a los valores morales se refiere, y también en cuanto a la educación religiosa, de las cuales son desestimadas en las instituciones del saber. Conducción del Niño, en la página 17, nos lo declara de la siguiente manera: la educación comienza en el hogar. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlos a través de la vida. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Todas las herramientas posibles que deben de recibir nuestros hijos deben de ser allanadas por parte de la madre y el padre en cuanto a la educación moral, esas virtudes de enseñanza que obviamente tendrán como fundamento las Sagradas Escrituras. Y es ahí también donde los valores religiosos deben, al par que con aquellos, mostrarles el camino del Señor. Un párrafo más lo encontramos en el libro de Conducción del Niño. Es la página 18. El hogar debería ser una escuela preparatoria donde los niños y los jóvenes se capaciten para el servicio del maestro.
el cual los ha de preparar para unirse con la escuela superior en el reino de Dios. En las instituciones del saber no educan para ser misioneros, pastores, obreros. No educan en las instituciones o colegios de la educación escolar para que se formen colportores. Este tipo de instituciones son los que se encuentran a través de la palabra de Dios, que allana estas necesidades. Por eso es importante que la obra de la educación comience en el hogar. Es allí donde, si nosotros descuidamos esta educación, Satanás sembrará su semilla en sus corazones y realizará la obra para que le sirvan a él y no para que le sirvan a Dios. Comprender esto es de una relevancia muy importante. Vamos a leer un párrafo en el libro de Conducción del Niño, en la página 23. Los padres deben calificarse como maestros cristianos. La importantísima obra de los padres es muy descuidada. Despertad, padres, de vuestro sueño espiritual y comprended que la primera enseñanza que reciban los niños debéis dársela vosotros. Debéis enseñar a vuestros pequeños a conocer a Dios. Debéis realizar esta obra antes de que Satanás siembre su semilla en sus corazones. Permitid por la indolencia, por la negligencia, que alguien cumpla nuestro deber, esperando que lo haga el pastor, esperando que también cumpla la maestra de educación para los niños. No es suficiente. Es necesario triangular la obra de trabajo en la educación moral y religiosa de los niños. Y ese triángulo está entre los maestros de la escuela, en la iglesia, como también con sus padres, para que este niño pueda crecer como, ya mencioné algunos, Moisés, Daniel, José, y que también de Samuel. Cada uno de ellos fueron instruidos en su casa. Cuando antes de participar en el círculo social mayor, cuando ellos fueron integrados al círculo mayor en la sociedad, estaban preparados con la herramienta necesaria para constituirse ya como padres de familia, ya como patriarcas, ya como misioneros u obreros del Señor en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios en este tiempo es necesario que haga una seria reflexión, porque la dirección de cada campo e iglesia, tanto en las distintas uniones como asociaciones, demandan cubrir estas necesidades y escaseamos. Por eso es importante que no menoscabemos la educación religiosa y moral que nuestros hijos deben recibir en su hogar, que al mismo tiempo, cuando lleguen a la escuela, sean escuelas del conocimiento de la palabra del Señor dentro de la iglesia, que les puede favorecer para que sean formados ministros del Señor. Un párrafo más lo encontramos en Conducción del Niño, página 26. Los padres envían a sus hijos a la escuela y cuando han hecho esto, piensan que ya los han educado. Los niños deberían ser educados en la escuela del hogar, desde la cuna hasta la madurez. Por lo cual, no debemos de descuidar nuestra tarea. Sembrar la semilla de la educación para con nuestros hijos desde la cuna, desde la infancia hasta la adultez, hasta la madurez. Siembra tu semilla por la mañana y no dejes reposar tu mano por la tarde. Es así como corresponde al deber y responsabilidad de los educados, que es un derecho de nuestros hijos recibir por parte de los educandos, es decir, por parte de sus padres. Una reforma es necesaria en cuanto a la educación escolar. Este tipo de reforma en cuanto a la educación escolar, ¿por qué es necesaria? Pregunto, ¿qué nos dice la experiencia del pasado con respecto
al tiempo en que vivimos, que es necesario una reforma en la educación escolar. ¿Por qué? Veamos la expresión de Lutero con respecto a esto. Hablando de las escuelas y de las universidades, decía, ¿quién decía? Si nosotros leemos un poco antes, se está refiriendo a Martín Lutero, el reformador. Decía él: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno. Si no se aplican cuidadosamente a explicar las Escrituras santas y grabarla en el corazón de la juventud, yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios, se corromperá. Lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 151. Ya en el tiempo de Lutero, él veía cómo se hacía a un lado la palabra del Señor, fundamento de la educación para los estudiantes o alumnos, y en su lugar eran colocadas las tradiciones, especulaciones humanas. Se escondía y se había privado, se había encadenado o encarcelado a la palabra del Señor, y en su lugar colocaban mandamientos de hombres. Es así como en la actualidad también ha sido desechada la palabra del Señor, y estas instituciones, colegios o universidades también tienden a hacer lo mismo con la palabra de Dios, y como consecuencia ese semillero será unas puertas anchas del infierno, porque muchos estudiantes ahí serán como resultado corrompidos. Por eso es necesario hacer hincapié, subrayar, en cuanto a una reforma educativa en la educación escolar. La obra que debemos hacer para nuestros hijos consiste en establecer escuelas de iglesia, escuelas primarias y colegios. En dichas instituciones que tengan como base educativa el temor de Dios, esto es sabiduría. Veamos un párrafo también de las Sagradas Escrituras que son confirmadas por el don de profecía. Quiero leer con ustedes consejos para los maestros, padres y alumnos en la página 160. En todas nuestras iglesias debiera haber escuelas y en estas maestros que sean misioneros. Es esencial que estos estén preparados para desempeñar bien su parte en la obra importante de educar a los niños de los observadores del sábado, no solo en las ciencias, sino en las escrituras. Estas escuelas, establecidas en diferentes localidades y bajo la dirección de hombres y mujeres temerosos de Dios, según lo exija el caso, deben fundarse sobre los mismos principios en que estaban edificadas las escuelas de los profetas. Es necesario que no dejemos atrás lo que en principio de cuenta la educación escolar, Adán y Eva la referían a sus hijos, Caín y Abel, y que más tarde fue establecida también por los profetas. En el caso del juez y profeta Samuel, emprendió esta tarea a fin de evitar que muchos hijos del pueblo de Dios fueran corrompidos. Y en estas escuelas era un refugio del saber, era una enseñanza de la escuela superior del cielo. Y es así como el Señor quiere que retomemos las sendas antiguas en la actualidad. Como ya se dice aquí, es necesario que los instructores o maestros sean calificados, presentándose así a los niños con un lenguaje sencillo. Es necesario que estos sean temerosos de Dios y que tengan como fundamento de la enseñanza
la palabra de Dios, las santas escrituras, y que con ello también les instruyan en cuanto a las ciencias, a saber, las ciencias de las matemáticas, las ciencias también de la biología, las ciencias literarias, todo aquello que puede ayudarle a construir una educación como herramienta para que pueda ser integrado también en la gran sociedad, pero que no se aparten de los principios del temor de Dios. Según lo exija el caso, deben así fundarse sobre los mismos principios en que estaban edificadas las escuelas de los profetas, las escuelas primarias, las escuelas secundarias y los colegios y también las universidades. Vayamos a conocer la educación en las escuelitas de iglesia, es decir, cómo deben de funcionar las escuelitas de iglesia. Y para esto vamos a llamarle escuelas temporales, porque deben de transitar o deben de transformarse a escuelas fijas y ya no temporales. Pero para esto se inician con una escuela de iglesia. Las escuelas de iglesia deben de ser conducidas bajo la dirección de maestros calificados, los cuales se presentan a los niños con un lenguaje sencillo, simple, en el que los niños puedan reconocer el lenguaje en el cual el maestro se adapta para la enseñanza de la mentalidad y de la inteligencia del niño. Debe reproducirle lecciones de la Biblia y de la naturaleza. Estos contribuirán finalmente a interesar a los pequeños. Y después del estudio, en días agradables, los maestros y los niños podrían hacer una caminata larga, posiblemente a la orilla de un río, sin meterse al río, sin exponerlos a riesgo o a peligro, pero sí a contemplar la obra del trabajo del río, que será una lección de la generosidad que nos muestra Dios a través de las fuentes de este arroyo, que alimenta la tierra para producir vegetación, que a su vez también brindará al ser humano recursos necesarios para su subsistencia, como es el oxígeno, la sombra, alimentos y frutos, entre otros. O por el campo cubierto de hierba, así el paseo será relajante y serán lecciones que el niño serán grabadas estas ocasiones y serán retenidas estos momentos tan importantes sobre su mente. Al par que también se debe de hablar brevemente sobre algún aspecto de la naturaleza, alguna ilustración, como por ejemplo se les puede enseñar algunas parábolas de Cristo, como Jesús cuando sembraba así la semilla, tomaba de la naturaleza una enseñanza y la refería para aplicárselas de lo literal a lo espiritual, grabándoselas en la mente de los oyentes. ¿Cuál es el objeto de esto? Voy a considerar un párrafo del don de profecía que lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 110. El objetivo no es únicamente entretenerlos y educarlos, sino trabajar por su conversión. Deberíamos pedir la bendición de Dios sobre la semilla sembrada y la convicción del Espíritu Santo se apoderará de los pequeños. Con fe en Dios seremos capacitados para guiarlos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al regresar a estos pequeños a sus hogares, repetirán preciosas lecciones atesoradas en su corazón. A estas reuniones para niños bien conducidas asistirán muchos que no son de nuestra fe, y las lecciones aprendidas las repetirán en el hogar. Los padres pueden ser alcanzados a través de sus hijos. Los niños son organizados en aulas con sus maestros y las clases que habrán de recibir. Los más infantes congregados en un aula, mientras que los más grandecitos en otra con su respectivo maestro y clase apropiada a su edad. Invitad a los niños de los alrededores, tan pronto como los niños que viven alrededor de la escuelita,
y supieron de las reuniones que se llevarán a cabo para ellos, empezarán a venir, y cada ocasión habrá más que se sumarán a las clases. Al comienzo habrá quizás unos 6 niños. En otra aula podrá haber 10 niños. Y después el promedio de asistencia podrá ser de 40, 60 o más niños, en la que la mayoría de ellos asista en forma regular. Como podemos darnos cuenta, tenemos un gran trabajo en el establecimiento de escuelitas de iglesia, para que los niños no sean arrostrados en educaciones del saber donde no se da a conocer aspecto religioso, ni tampoco se estima la educación moral. Cada lección debe iniciarse con un canto y obviamente la oración. Acto seguido debe haber un ejercicio general, seguido por el estudio de clases, y al final de cada clase todos son reunidos para un breve repaso y para cantar. Se puede también repasar los versículos de memoria, aprendidos previamente, recitados en conjunto, individualmente o por grupos, o de ambas formas. Se puede presentar una lectura o narración por algún niño que ya se había elegido previamente en prepararla. Esta la recitó en su casa, se la aprendió, regresa a la escuela y ahí este niño va a narrar lo que aprendió. Obviamente que el profesor o maestra le dijo que estudiara. Los libros de las Escrituras pueden ser aprendidos y pueden ser recitados por los niños. Un número determinado de niños puede aprender una porción y otro grupo aprende el resto. Les pueden dar a elegir el versículo que desean aprenderse de memoria. La selección y la memorización de los versículos los va a hacer en su casa. ¿Por qué? Porque esto tiene por propósito colocarles a ellos responsabilidad y será para ellos un incentivo adicional para asistir a clases el día siguiente, ya que la tarea para ellos será de tal naturaleza que cuando regresen a clase al día siguiente, será que querrán dar a conocer el versículo que se aprendieron de memoria. Y así sucesivamente los demás días. Cuando los niños lleguen a la escuelita nuevamente al día siguiente y pregunte la maestra sobre la tarea para que se aprendieran en su casa, la rápida respuesta que los niños den en el repaso general va a testificar de su gran interés manifestado en el trabajo por la clase, y con ello van a demostrar las muchas verdades valiosas fijadas en las mentes y corazones de los niños. Cuando ellos regresen a su vez a su casa, los padres se van a sorprender de oírlos repetir la lección completa que recibieron en clase. Sus padres van a experimentar su grande aprecio por la obra hecha por sus hijos y se van a lamentar que las reuniones de clase terminen. Estas reuniones de clase en escuelas de iglesia concluyen, pero los padres se mostrarán tan interesados que desearán que continúe. Y para ello, en ese momento, es necesario buscar el establecimiento de escuelas permanentes. Vayamos a ver un párrafo del don de profecía. Escuelas de iglesia permanentes, es decir, escuelas primarias. ¿Cuándo es el momento propicio para aplicarse en la realización de estas instituciones educativas primarias? Cuando el interés de padres e hijos se despierta, es oportunidad dorada para establecer una escuela para continuar la obra. Dicha escuela será de gran valor para promover la permanencia
y estabilidad de la obra. El salón de clases es tan necesario como el edificio de iglesia. En lugares donde los creyentes son pocos, que 2 o 3 iglesias se unan para construir un edificio escolar sencillo, que todos participen en los gastos. Es apremiante para los observadores del sábado separar a sus hijos de las asociaciones mundanales y colocarlos bajo los mejores maestros, quienes harán de la Biblia el fundamento de todo estudio. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 114. Dios aprueba, el establecimiento de escuelas de iglesia que tiene por objeto establecer escuelas fijas de primaria. Pero debe despertarse el interés en los padres cuando los maestros que allí en las escuelitas de iglesia se preocupan por la enseñanza y ver el resultado del trabajo con sus hijos. Y entonces se lamentan que tenga que terminar la instrucción, pero allí en ese momento es preciso que cuando el interés de los padres se muestra y se ha despertado, es una oportunidad dorada para el establecimiento de una escuela y continuar la obra. Es así como Dios promueve la permanencia y la estabilidad de la obra. Por ello, es necesario que conduzcamos a nuestros niños en la instrucción de las escuelitas de iglesia fielmente, interesarnos en la educación de ellos, y cuando esto sea una realidad en cuanto a los resultados y el interés que muestren sus padres, es oportunidad para que construyamos o para participar en los gastos del establecimiento de una escuela que tenga por objeto estudiar la Biblia como fundamento de todo estudio y con ello también las ciencias del saber. Otro párrafo lo encontramos en Consejos para los Maestros, la página 165. Debieran animar a la iglesia de la cual son miembros a establecer una escuela primaria donde los niños de su seno podrían recibir una educación cristiana completa y práctica. ¿Por qué el riesgo de que nuestros niños vayan a las escuelas seculares donde no reciben la palabra de Dios, sino que la han desechado? Es que el riesgo es que aparten a nuestros hijos del Señor, de las influencias de amistades que también les perviertan y los pierdan o los perdamos a nuestros hijos. Por eso es interesante que establezcamos escuelas primarias que se derivan de las escuelitas de iglesia. Un párrafo más lo encontramos en Consejos para los Maestros en la página 44. La iglesia debe percatarse de la situación y por su influencia y recursos procurarán alcanzar este fin tan deseado. Créese un fondo para contribuciones generosas para el establecimiento de escuelas que lleven adelante la obra educativa. Deben presentar el hecho de que no podemos confiar nuestros jóvenes a los seminarios y colegios establecidos por otras denominaciones. Debemos reunirlos en nuestras escuelas, donde no se descuidará su preparación religiosa. ¿Cuántos niños, por causa de carecer de una institución educativa escolar, son enviados a las escuelas de otras denominaciones religiosas, cuando en realidad es nuestro deber reunirlos en nuestras propias escuelas, donde no se descuide su preparación religiosa y académica? Descuidar la educación religiosa de los hijos no es bueno. También la educación escolar o intelectual, descuidarla, también lleva consigo consecuencias y riesgos. Algunos padres se van y se inclinan para evitar que sus hijos vayan a la escuela. No asisten ni a la primaria, ni a la escuela secundaria, por el temor de que sean arrastrados por las influencias ya mencionadas y los aparten del Señor.
Y otro aspecto es que también descuiden la educación religiosa. Tanto una es esencial como la otra. Veamos un párrafo del testimonio. Lo encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 148 y 149. Algunos padres no han dado religiosa educación a sus hijos y han descuidado también su educación escolar. Ni la una ni la otra debiera haberse descuidado. ¿Escuchamos? No debiera descuidarse la educación religiosa, como tampoco debe descuidarse la educación escolar. Las mentes de los niños son activas, y si ellos no se dedican al trabajo físico o se ocupan en el estudio, quedarán expuestos a las malas influencias. Es un pecado de parte de los padres dejar a sus hijos crecer en la ignorancia. Deben proporcionárseles libros útiles e interesantes. Deben enseñarles a trabajar, a tener sus horas de trabajo físico y sus horas de estudio y lectura. La mente abandonada a sí misma, sin cultivo, es generalmente baja, sensual y corrupta. Satanás aprovecha su oportunidad y educa a las mentes ociosas. Es importante confirmar que Dios justifica que nuestros hijos vayan a las escuelas, pero a las escuelas que el pueblo de Dios debe tener y establecer, en los que tenga como fundamento las Santas Escrituras, la palabra de Dios, en cuanto al saber, aunado también con la educación escolar. Los niños serán así formados. Y la educación religiosa, como también la educación moral, recibir en la escuelita de casa. Queridos padres, ha sido demasiado escasa la atención prestada a nuestros niños y jóvenes. Y ellos no han alcanzado a desarrollarse como debieran en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque como iglesia no los hemos considerado con ternura y simpatía, deseando que progresen en la vida divina. ¿Le debemos dejar ir al garete? ¿Que vayan de aquí para allá, de allá para acá, desalentándose y caer en las tentaciones? Nuestra obra es interesarnos por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes y adolescentes. Debería haber muchos dispensadores, debería haber personas cuyo corazón se conmueva. Dios quiere que su iglesia despierte de su letargo y vea la clase de servicio que se le exige en este tiempo de peligro. Apacentar los corderos del rebaño es deber de la iglesia. Los ojos de la iglesia deberían ser ungidos con colirio celestial, a fin de que discernamos por los cuales producir un cuerpo de obreros educados para los diversos departamentos de la obra en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, quiera el Señor bendecirnos en el establecimiento de escuelas, que le demos realce, relevancia y cuidado a no desatender las exhortaciones del Señor y sus consejos en cuanto a la educación escolar. Hacer menosprecio a estas e incurrir a la educación escolar mundanal puede apartar los hijos de la fe. Por lo tanto, quiera el Señor bendecirnos en el establecimiento de escuelas que tanto necesitan nuestros hijos. Dios les bendiga. Es mi deseo en oración. Amén.